Buenos días, compartimos el reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 12.145 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer, el 33,5% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el 66,5% en el resto de las provincias de nuestro país. 1.195.276 los casos confirmados totales en el transcurso de la pandemia en la Argentina, 13 de los cuales se encuentran diagnosticados en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días actualmente es de 11.239 y la tasa de incidencia, los casos cada 100.000 habitantes, es de 2.634. 32.052 las personas fallecidas por coronavirus en la Argentina. La tasa de letalidad es del 2,7% respecto al total de los casos confirmados. La tasa de mortalidad, la cantidad de personas fallecidas por millón de habitantes, es de 706. Actualmente se encuentran bajo cuidados intensivos casos confirmados de coronavirus en una cantidad de 4.854. El 32,9% en establecimientos de la provincia de Buenos Aires, el 32,5% en Córdoba y el 3,7% de los casos COVID internados en UTI se encuentran en la provincia de Santa Fe. El porcentaje ocupacional de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID a nivel nacional es del 63,6%. Tenemos provincias como Río Negro con un porcentaje de ocupación de camas de UTI del 91%, Neuquén con el 87% de la dotación de camas UTI ocupadas, San Juan 84%, Santiago del Estero con 82%. El buen dato son los recuperados, han superado el millón de personas recuperadas de COVID, específicamente 1.009.278, representan el 84,3% de los casos confirmados totales y en la jornada de ayer fueron recuperados, dados de alta, 11.262 personas. La cantidad de pacientes con COVID activos actualmente desciende a 153.346 y representan el 13% de los casos confirmados totales. Han sido descartados por clínica, epidemiología y laboratorio 1.485.416 casos. Los testeos de laboratorio en la República Argentina actualmente ascienden a 3.078.312. En la jornada de ayer se efectuaron 30.999 testeos y la cantidad de testeos por millón de habitantes en nuestro país es de 67.838. El porcentaje promedio de positividad de los testeos realizados es del 44,65%. Agradecemos a los trabajadores de la salud por los datos brindados a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud para su procesamiento, comunicación, adaptación del plan y agradecemos a la comunidad por el cumplimiento de las medidas de prevención. Seguimos analizando los casos por fecha de notificación y por fecha de inicio de síntomas, los fallecidos por fecha de notificación y por fecha de fallecimiento, analizando la curva nacional, la curva por provincia. El día que hemos tenido la notificación más alta de casos en función de la fecha de inicio de síntomas ha sido el 14 de octubre, han sido 15.095 casos y el día que hemos tenido más fallecidos, el número más alto de fallecidos por fecha de fallecimiento, hasta ahora ha sido el 9 del 10, el 9 de octubre, con 369 personas fallecidas. Estamos trabajando fuertemente también en la planificación y en la gestión de las vacunas contra COVID. Esta semana ha sido de muchas novedades en ese sentido. Se sigue trabajando para favorecer el acceso más oportuno posible, con la cantidad suficiente de todas las vacunas que cumplan todos los requisitos de nuestra autoridad regulatoria y, por supuesto, trabajando con las 24 jurisdicciones hace meses, planificando todas las acciones que van a ser importantes para poder implementar esa estrategia de vacunación, que va a ser sin dudas uno de los desafíos más grandes que tengamos en el programa de inmunizaciones de las provincias. Va a requerir el trabajo muy conjunto, como siempre, con las sociedades científicas, con todo el equipo de salud, con los medios de comunicación, con todos los expertos para consensuar y un rol muy importante de la sociedad también para, como siempre, poder ejercer el derecho de vacunarse y esa responsabilidad. Así que va a ser prioritario compartir novedades en ese sentido y también en ese sentido, en el contexto de el seguir cuidándonos y el seguir identificando
las posibilidades de que alguna persona pueda tener COVID-19, pensar en los síntomas, pensar en qué significa ser un caso sospechoso y en qué tenemos que hacer en ese sentido. Volvemos a recordar dos de los siguientes síntomas, que sea uno más de los siguientes síntomas, que es temperatura más de 37,5, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, son suficientes tener dos de esos síntomas para constituir lo que significa un caso sospechoso y tener la necesidad de contactar al sistema de salud y evitar el contacto con otras personas. Si tenemos falta de olfato, si tenemos pérdida de olfato súbita, sin otra causa de olfato, de gusto, eso también es suficiente para constituir por sí solo, por sí mismo, un caso sospechoso y en función de la indicación o la decisión de la autoridad sanitaria es suficiente y no hace falta hisoparse con esos síntomas si les dicen que con eso ya son un caso confirmado y se gestiona como si fuera un caso confirmado a la persona para prestarle cuidado y a sus contactos para aislamiento, también es suficiente. Entonces, también recordamos que en situaciones de alta incidencia o en función de lo que determine la autoridad sanitaria jurisdiccional o local, siendo contacto estrecho, siendo conviviente o habiendo tenido contacto con un caso confirmado, con estos síntomas se puede confirmar por clínica y epidemiología, no haciendo falta el testeo, ya sea por hisopado, por test rápido, por PCR o por algún otro método. Así que en ese sentido, bien importantes son las recomendaciones, no minimizar los síntomas, no demorar el contacto con el sistema de salud, evitar el contacto con otras personas hasta que podamos tener las indicaciones del equipo de salud, no automedicarse. Es muy importante y también es muy importante hacer la diferencia entre situaciones habituales que podemos tener como reacciones alérgicas o alguna otra enfermedad subyacente que requiere una consulta. Seguir consultando para las enfermedades crónicas, seguir consultando para vacunarse y seguir trabajando en todos los controles, tanto de estas condiciones crónicas como de la prevención, es muy importante. Si nosotros, si cada uno, si cada una puede plantearse la posibilidad de minimizar el riesgo de ser contacto estrecho de alguien, va a ser muy importante para interrumpir la cadena de transmisión, seguir fortaleciendo el descenso de los casos y disminuir la tensión del sistema de salud. Más de 2 metros de distancia, tapaboca, ambientes aireados, preferir los ambientes abiertos, lavarnos las manos, toser o estornudar cubriéndonos la boca con el pliegue del codo, con el barbijo y, por supuesto, si tenemos síntomas, ejercer esa responsabilidad del contacto con el sistema de salud y focalizarnos en no ser contacto estrecho de nadie. El doctor Pascual Fidelio, que es el director de la ANLIS Malbrán, va a compartir con nosotros el trabajo que viene haciendo la institución desde el inicio de la pandemia con todas las jurisdicciones. Hola Carla, hola Alejandro, un gusto compartir la mesa. Quisiera contarles el rol de ANLIS Malbrán en la pandemia. Esto comenzó un trabajo arduo desde el mes de febrero de este año. En marzo de este año detectamos el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. A partir de ahí se inicia un camino de capacitación a todas las jurisdicciones del país para poner a punto la técnica de biología molecular para testear el coronavirus. Así es que hasta la fecha, y a través de ANLIS Malbrán y el Ministerio de Salud de la Nación, se han entregado más de 850.000 determinaciones a las 24 jurisdicciones. Pero el rol de ANLIS Malbrán no se centra solamente en test diagnósticos, sino que también se hace investigación y desarrollo. Estamos trabajando y evaluando y asesorando a distintas jurisdicciones sobre el uso de diferentes test, sobre el uso de agentes sanitizantes, sobre la utilización de equipos para sanitizar transporte público, aviones, camiones, colectivos, etc. Además, asesoramos a las jurisdicciones y a las universidades respecto de qué test utilizar, de qué equipamiento utilizar y cuáles serían las condiciones más adecuadas para montar laboratorios de biología molecular. Así que para nosotros es un orgullo pertenecer al Ministerio de Salud de la Nación y trabajar a brazo partido para que podamos generar mejor calidad de vida para todos los argentinos. Para Argentina es un orgullo tener a la ANLIS Malbrán, es un laboratorio de referencia
para la Organización Mundial de la Salud en muchísimos ámbitos, ha tenido un rol fundamental en esta pandemia y también el reconocimiento a todos los laboratorios, la red de laboratorio de todo el país y el esfuerzo que han hecho las jurisdicciones para seguir expandiendo el laboratorio y la posibilidad de detección, de cuidado de las personas con COVID-19. Seguiremos trabajando en este sentido. Muchas gracias.